Buenas, buenas. Bueno, comenzamos con la última unidad temática teórica, ¿no? La formación de opinión, ¿sí? O la definición de las conclusiones, ¿tá? Lo que vamos a ver son los distintos tipos de opinión que podemos exponer, ¿sí? Concluir en los informes de auditoría, ¿bien? Todo esto sería lo último, ¿no? Ya hicimos el análisis de cada uno de los capítulos, tanto del estado de situación como del estado de resultados. Pasamos a la finalización del trabajo, ¿sí? O combinación de los trabajos de auditoría, y bueno, llegamos a que tenemos que concluir, ¿sí? Dar una opinión. Bien, y todo eso se centra en esta unidad temática. Bien, para eso, muy importante, yo les voy a dejar para que puedan ver la NIA 700, la 705 y la 706. Son las NIAs, bueno, que hablan justamente de cómo vamos a formar nuestra opinión, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar, bien. Lo primero lo que les voy a estar mostrando es, ay, que no puedo pasar. Lo primero que como les comentaba, lo primero que voy a estar mostrando es cuáles son los diferentes tipos de opiniones que tenemos. Tenemos la opinión favorable, ¿sí? La opinión favorable con salvedades, la abstención de opinión o la opinión adversa. A ver, nuestro informe o dictamen de auditoría tiene que tener alguna de esas cuatro opiniones, ¿tá? No pueden haber una mezcla. O es favorable con alguna salvedad, alguna excepción, ¿sí? Abstención de opinión, abstenerse, no opinamos, y opinión adversa, lo opuesto, ¿tá? Después, ahora les comento un poco cómo va a ser el proceso de llegar a cada una de esas conclusiones, ¿sí? Y las diferencias que hay, con un cuadro para que lo grafiquen mejor, ¿tá? Bueno, las etapas de la formación de la opinión, ¿bien? Todos aquellos hallazgos que fuimos realizando en los procedimientos anteriores, ¿sí? Recuerden que en la finalización de trabajo una de las cosas que hacemos es revisamos todos los papeles, obviamente, ¿sí? Y en cada papel, si hay ajustes, lo pasamos a un memo final, donde tenemos todos los hallazgos que detectamos con nuestros procedimientos, ¿está? Ahí dice, si existieran hallazgos de auditoría con potencial impacto sobre el estado financiero, el auditor deberá reconocer el siguiente proceso, ¿está? La categorización del problema, ¿sí? O de los problemas si fuera más de uno. La determinación de sus efectos contables, la evaluación de su importancia relativa, que está relacionado a lo que era materialidad, ¿sí? Y de la penetración en el contexto de los estados financieros, y después, dado todo eso, vamos a llegar a una conclusión, ¿tá? Que la conclusión era alguno de esos cuatro que vimos anteriormente, ¿bien? La categorización del problema es saber si son diferentes, ahora lo vamos a ver en la siguiente imagen, ¿sí? Está definido en la NIA 705, y tenemos dos tipos. La primera es cuando nosotros tenemos diferencias en los criterios, ¿tá? que aplica la empresa y que debería aplicar según la normativa o marco o sensor contable. ¿Bien? Y después, vamos a ver después en la próxima diapositiva que tenemos aquellas limitaciones al alcance. ¿Sí? Algo estuvimos viendo anteriormente, ¿tá? En el video anterior teórico. ¿Sí? Con base en la evidencia de auditoría obtenida, los estados financieros tomados en su conjunto no están libres de errores significativos. Violen alguna norma, ¿bien? Esos errores son errores en la registración contable, como hemos visto, ventas que no fueron reconocidas, o compras, o la amortización que fue calculada de forma diferente. Todos esos ajustes que fuimos detectando, recuerden, lo tenemos que sumar, ¿tá? Falta de reconocimiento de hechos económicos ocurridos en la empresa, diferencias de opinión respecto al tratamiento contable de determinadas transacciones. Esos son algunos de los ejemplos, ¿sí? Que nos llevan a obtener ajustes, ¿tá? Hallazgos de auditoría, ¿tá? Que estarían violando la normativa contable, ¿sí? La sumatoria de todos esos ajustes, ¿sí? Después nosotros tenemos que evaluar si esos ajustes son materiales o no, ¿tá? Ahora lo vamos a ver. Recuerden que nosotros teníamos ciertos escalones o lineamientos, ¿sí? Que era más que nada juicio subjetivo, pero bueno, teníamos que determinar una materialidad, ¿tá? Categorización del problema, bueno, no ha sido factible. El otro problema que podemos llegar a tener, aparte de los ajustes, es que nosotros tengamos limitado nuestro alcance, ¿sí? Para obtener evidencia si alguna afirmación era correcta o no, ¿tá? No ha sido factible obtener suficiente evidencia adecuada, ¿sí? Para concluir que los estados financieros tomados en conjunto están libres de errores significativos. Puede suceder, ¿sí? Que nosotros tendríamos que hacer algún procedimiento para verificar algún enunciado, alguna afirmación de los estados financieros, y no tenemos o no podemos obtener evidencia de si está bien o mal. Es limitar nuestro alcance, significa que no podemos dar una opinión de si eso es correcto o no. Por ejemplo, se me ocurre, el caso más común, es cuando nosotros estamos auditando nuestra primera auditoría y la empresa tiene inventarios, ¿tá?
Entonces, el inventario final obviamente lo podemos calcular porque podemos participar del recuento a fecha balance. Pero si nuestra auditoría empezó a mitad de ejercicio, no podemos obtener evidencia de los saldos iniciales. ¿tá? Y cuando nosotros no tenemos evidencia de los saldos iniciales, a veces se nos complica mucho calcular el costo de venta. ¿tá? ¿Por qué se nos dificulta? Bueno, porque el costo de venta, recuerden, por lo general nosotros aplicamos la ecuación de stock. Costo de venta es igual a existencia inicial y eso, existencia inicial, no podemos obtener evidencia de que fue correcta. ¿tá? Entonces, como no podemos validar los saldos iniciales, tendríamos una limitación a opinar, ¿sí? No podemos opinar, no podemos obtener evidencia si ese costo de venta así es correcto o no. ¿tá? Eso es un ejemplo. ¿sí? Como dice ahí, el auditor no ha podido hacer los procedimientos exigidos por las normas de auditoría o aquellos que adicionalmente hubiera considerado hacer para obtener evidencia adecuada y suficiente. No estamos en condiciones, lo puse en negrita, no estamos en condiciones de definir si esa afirmación, el costo de venta de $1.000.000, por ejemplo, ¿sí? Es correcto o no. No sabemos si es correcto o no. ¿tá? No podemos afirmar, no podemos obtener evidencia. Entonces, por lo tanto, no podemos opinar. ¿tá? Eso es otro de los problemas. Tenemos dos tipos de problemas, digamos. Tenemos los problemas cuando son hallazgos, diferencias, ¿sí? Yo encuentro evidencia y sé que lo hicieron mal, por ejemplo, eso es un ajuste, un error. Y tenemos después los problemas de limitación. ¿tá? No pude realizar un procedimiento, no pude obtener evidencia de alguna afirmación de los estados financieros. ¿tá? Son los dos tipos o problemas que tenemos. ¿Bien? Puedo repetir, esta que tenemos acá, la primera es los errores, falta de reconocimiento, diferencias de opiniones, ¿tá? Y después la limitación. Son los dos tipos de categorización del problema que nos vamos a enfrentar. ¿Bien? Pasamos a la otra etapa, determinación de los efectos contables. ¿tá? Bueno, el detalle de los rubros afectados y consecuencias sobre estados financieros bajo examen sobre o su evaluación. Acá, como les comentaba, lo que iba a hacer era paso de esa revisión de los papeles de trabajo en la etapa de culminación o en la etapa de finalización de los trabajos. Esa revisión lo que nosotros vamos a hacer es pasarlo, todos los ajustes los pasamos a un Excel más sencillo o a una hoja de resumen de ajustes. ¿no? Entonces vemos cuál fue el impacto, sumando todos los ajustes, vemos cuál fue el impacto en los créditos por venta totales, en total de activos, y también vamos a ver cuál fue el impacto en el estado de resultados. A veces nos tocan cuentas de pérdida y de ganancia. ¿Sí? Ahí vamos a ver también, vieron que dice ajustes contables que hubieran sido necesarios para que los estados financieros estén libres de errores. ¿Qué sucede? Si nosotros identificamos ajustes, ¿sí? Y la empresa, nosotros se los presentamos, recuerden que hay una etapa que nosotros nos comunicamos con los órganos de la empresa, ¿sí? La administración o la gerencia, le comunicamos nuestros hallazgos, ¿sí? Si la empresa realiza esos hallazgos, corrige su contabilidad, desaparece esa diferencia, esa desviación, con nosotros la deja de tener. ¿tá? Capaz que planteamos unos cuantos ajustes, algunos los aceptan, otros no los aceptan, entonces ahí tenemos que ver. ¿sí? Aquellos ajustes que no son aceptados, tenemos que ver cuál es el impacto, ¿sí? de los ajustes propuestos y no aceptados por la empresa. Tenemos que ver cuál es el impacto que tienen estos resultados. ¿tá? Eso por un lado. Y después, por otro lado, tenemos, como les comentaba, la limitación al alcance. ¿tá? Por lo general, la limitación al alcance no podemos obtener, cuando estamos limitados, ¿sí? no podemos realizar procedimientos, obtener evidencia. Por lo general, no sabemos un monto exacto, sino que podemos establecer un rango, un mínimo y un máximo, ¿sí? del impacto que puede llegar a tener. Como dice ahí, podemos establecer un entorno del efecto o importes mínimos o máximos. ¿tá? Una cifra exacta no sabemos, sino que podemos decir que está entre 100.000 y 300.000 el impacto en estos resultados. ¿Bien? Entonces, sumado los ajustes, sumado la limitación, es que nosotros vamos a continuar con nuestro proceso, ¿sí? Y vamos a ver si esos importes son materiales o no. ¿tá? Por eso tenemos que entrar de nuevo, ¿sí? a lo que era la materialidad o la importancia relativa. Eso lo vimos ya hace un par de videos atrás, ¿sí? Y es muy importante. Recuerden que nosotros tenemos que dar una opinión si esos estados financieros están libres o no de errores materiales. Y un error material era podía ser cambiar la decisión de los lectores o usuarios de los estados financieros. ¿tá? Por eso era muy importante. ¿Cómo se calcula? Esto es una lista subjetiva, no es taxativa como
las pautas, como dice ahí, ¿sí? Pero es por lo general lo que todos los auditores utilizamos, ¿tá? Vamos a hacer un mix, dependiendo un poco también de si es una empresa nueva, si es una empresa ya madura, digamos que hace años que está, ¿sí? Pues tenemos que analizar y, bueno, definir algunos de los criterios. Es importante que, por ejemplo, si yo voy a aplicar un porcentaje sobre el resultado neto ante dispuestos, ¿sí? Tiene que ser un rango que va del 5 al 10. ¿De qué depende que vaya a tomar un 5 o un 10? Bueno, depende del riesgo que nosotros en la etapa de planificación consideramos, ¿sí?, sobre la empresa, ¿tá? El riesgo de auditoría. Si tiene un riesgo alto, el porcentaje va a ser más bajo, el nivel de materialidad va a ser más bajo, ¿tá? Después tenemos de 0,5 a 1 de los ingresos operativos, ¿sí? Netos son las ventas operativas menos descuentos comerciales, si es que hace, no los descuentos financieros. Los descuentos financieros están por allá abajo en el estado de resultados, ¿sí? Ingresos operativos netos, ventas operativas, ¿sí?, menos los descuentos comerciales, ¿sí?, que la empresa otorga. 1 al 2 del margen bruto. El margen bruto, recuerdan que es, o resultado bruto, es los ingresos operativos menos el costo de venta. O 1 al 5 del patrimonio neto, el patrimonio. ¿Bien? Podemos utilizar una mezcla de estos, ¿sí?, y llegar a determinar la materialidad. Para eso, si no se acuerdan mucho, repasen, creo que, no me acuerdo, pero estaba en la etapa de planificación. ¿Qué video era? No me acuerdo, ¿sí? Pero repasen las etapas de planificación por las dudas. Si no, bueno, tenemos, esto es fundamental, si se lo pueden pasar a un Excel, genial, bueno, porque capaz que en función de esto nos van a dar ciertas cantidades de ajustes, no solo vamos a tener que pasar una hoja, ¿sí?, una hoja en Excel, sumamos y vemos cuál es el impacto que tiene tanto en los activos, en los pasivos y en el estado de resultados, y vemos si, y bueno, vemos si esa cifra, ese importe es mayor que la materialidad, ¿tá? Es vital para seguir y tomar una opinión, ¿tá? Antes de eso, tenemos un concepto importante acá: penetración u omnipresencia. Actualmente se llama penetración, pero antiguamente se le decía omnipresencia, ¿tá? Esa importancia relativa a esa materialidad, ¿sí?, esos errores que se pueden llegar a considerar materiales, y la penetración u omnipresencia en el contexto de los estados financieros. Tiene que cumplir algunas de esas condiciones que aparecen ahí. No se limitan a aspectos específicos, cuentas o partidas de los estados financieros. Si se limitan a ellos, representan o pueden representar una parte sustancial, material de los estados financieros, o en cuanto a la exposición o revelación, ¿tá? Tienen que ser decisivos para la comprensión de los estados financieros, ¿sí? Bueno, vamos a cuáles son otra vez los tipos, a la conclusión que vamos a arribar, ¿tá? Tenemos una opinión favorable, limpia se le llama también, sin salvedades. Una opinión favorable, limpia, sin salvedades, ¿sí?, es un dictamen sin modificaciones. Significa que, si bien nosotros capaz que identificamos algún ajuste, esos ajustes están por debajo de la materialidad, del error material. Entonces, por más que los tenga, por más que los realice, no va a cambiar, ¿sí?, la decisión de los lectores, ¿tá? Es una opinión libre, favorable, limpia, ¿tá? Después tenemos la opinión favorable con salvedad. Esto, si quieren profundizar, está en la NIA 705, ¿tá? La opinión favorable o con salvedad es que la sociedad, los estados financieros, en términos generales, están limpios, salvo algún particular, ¿tá? Esa salvedad se puede dar a que nosotros tenemos un ajuste, un error, identificamos algún error o errores materiales para algún inventario, para, por ejemplo, no sé, las inversiones, solo para un capítulo, digamos, pero después el resto de los estados financieros son correctos, ¿tá? Es una opinión favorable, con salvedad. Con algo en particular, ¿sí?, que estaría mal, ¿tá? Puede ser por errores o puede ser por un alcance o limitación a nuestro trabajo. Como les comentaba, el caso más común es cuando no puedo opinar sobre el costo de venta, ¿sí?, sobre el costo de venta. Todo lo demás del estado de resultados está bien, todo lo demás del estado de situación está bien, pero no puedo opinar sobre un capítulo en particular, ¿tá? Después tenemos la opinión adversa, ¿sí? La opinión adversa es que nunca yo, al menos con mi experiencia, no he llegado a realizar una auditoría y dar una opinión adversa. Una opinión adversa significa: estos estados contables contienen, ¿sí?, o no están libres de errores materiales. O sea, son equivocados, están mal, ¿tá?
con el sensor. Recuerden que siempre nuestra opinión es sobre un sensor, sobre las normas contables, ¿sí? Adecuadas para esa empresa, ¿no? Eso es importante. Y abstenerse de opinión, esto por lo general, la opinión adversa se da cuando identificamos, algo que no les comenté, es cuando identificamos que hay errores materiales y la empresa no los corrige, ¿no? Hay errores materiales tanto en el estado de situación como en el estado de resultado, y hay muchos, ¿sí? Y la empresa no los quiere corregir. Entonces yo no puedo emitir un informe diciendo que esos estados están bien, están mal, contienen errores, pueden llevar a que el lector, el usuario de los estados financieros den una opinión, haga o tome una decisión equivocada, ¿tá? Adversa, hay errores materiales, ¿tá? La abstención de opinión es me abstengo, no opino, ¿tá? Esto sucede por lo general, la abstención se da cuando hay una limitación. No puedo obtener evidencia adecuada y suficiente para poder opinar, ¿tá? Y esa opinión es material, ¿tá? Básicamente es eso. El siguiente cuadro un poco les explico, es un poco para que lo vean más gráfico. Tengo los estados financieros, representaciones erróneas, ¿sí? Son los ajustes, errores que fuimos detectando a nivel de los procedimientos, y después la incapacidad para obtener evidencia suficiente era lo que estaba relacionado al concepto de limitación a nuestro alcance. Si hay errores, miren esto, bastante sencillo, y arriba tengo si esos errores o limitación tienen un impacto no material, es material pero no penetrante, y es material y penetrante, ¿está? O sea, penetrante que estaría, todos los estados contables estarían en su mayoría mal, ¿está? No material, ¿tá? Yo identifico errores, pero están por debajo de ese nivel de materialidad, o sea que no va a cambiar la opinión de los lectores, de los usuarios. Entonces, si encuentro errores o mi limitación, yo estimo esa limitación, ese impacto, no obtuve evidencia sobre algo, sobre un capítulo, sobre algo, pero no es material, ¿tá? No, está por debajo de ese nivel de materialidad, la opinión sigue siendo favorable, sigue siendo limpia, ¿tá? Voy a decir, estos estados contables son correctos, se han presentado de forma razonable, ¿sí? No presentan errores materiales, ¿tá? Ahora, si es material, si detecto algún error o tengo alguna limitación, ¿sí? de evidencia, si no tengo evidencia sobre algo que es material, pero es puntual, ¿sí? No, o sea, no es penetrante, es puntual, es un caso particular de los estados financieros, la opinión es favorable, porque el resto está todo bien, salvo, por eso la salvedad, salvo, y ahí pongo en el dictamen o sea, ahora lo vamos a ver, pero pongo un párrafo, ¿sí? Un énfasis, ¿sí? Con salvedad, ¿sí? Opinión con salvedad. Digo, los estados contables son todos correctos, salvo, y ahí pongo el detalle de por qué es lo que no obtuve evidencia o qué fue lo que está mal, ¿sí? Y voy a dar una explicación sobre eso, ¿sí? Y después tengo lo que es material y penetrante, ¿está? Eso. Son errores materiales y que me afectan a todos los estados financieros o en su gran mayoría. Entonces, si son errores, como les comentaba, materiales y penetrantes, es una opinión adversa, ¿tá? Y si yo estoy con una incapacidad o limitación porque no obtuve evidencia, esta parte de acá me tengo que abstener de opinión, ¿sí? Hay muchos ejemplos, ¿sí? Ahora les muestro otro cuadro, de acá. Bueno, acá lo que le estoy presentando es otra forma, otro cuadro, capaz que más fácil de verlo, ¿sí? Recuerden que tenemos los tipos de opiniones son 4, limpia, la que ven acá, salvedad, abstención y adversa. Cuando nosotros tenemos un tipo de opinión limpia, ¿sí? Opinión favorable, sin salvedad, todo sin ajustes, o sin errores materiales, se dice que es un tipo de opinión no modificada y está regulada por la NIA 700. En la NIA 700, como tienen por acá, ¿sí? Básicamente, bueno, esto sería un informe, tiene un ejemplo, esto lo tienen en check para poder verlo, ¿sí? Bueno, primero se le pone a quién está el destinatario correspondiente. Recuerden que por lo general no son restringidos nuestros informes. Se le pone acá que hemos auditado los estados financieros de la empresa, ¿sí? Muy importante ponerle la fecha que estamos auditando, ¿tá? Después, más abajo, se le pone como un énfasis, un párrafo de
quién es la responsabilidad, perdón, de la dirección, ¿sí? Básicamente los estados financieros, como les he comentado, ¿sí? Es responsabilidad bueno, de la dirección, ¿sí? La preparación y presentación fiel de los mismos. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Sí? Nuestra responsabilidad es expresar una opinión, ¿sí? Realizando, llevando a cabo las tareas. Y también dejamos mencionado por ahí que somos auditores independientes, o sea, al cliente que estamos auditando. Bien, y después, por último, damos la opinión, ¿sí? Que en este caso, en la 700, dijimos que es una opinión limpia, una limpia significa libre de errores materiales, y bueno, básicamente en nuestra opinión le ponemos eso, ¿sí? Esto que ponemos. Bien, después lo chequean si quieren mirarlo tranquilos, más o menos está en la página 32, ¿sí? Hay varios ejemplos. Después, continúo un poquito más y después tenemos los tipos de opinión que son modificadas, ¿tá? Que ahí en la opinión modificada tenemos tres. Opinión favorable pero con salvedad, opinión, nos abstenemos de opinar y después la adversa que era la opuesta, ¿sí? Que están todo mal, por así decirlo, hablando mal y pronto, ¿sí? Las modificadas las tienen en el 705, tienen la opinión, se pone lo mismo, ¿no? Cuál es, bueno, el destinatario, qué vamos a estar auditando, qué es la responsabilidad de la dirección, cuál es nuestra responsabilidad como auditores, ¿sí? Y como es con salvedad, se le pone, bueno, cuál fue el fundamento de nuestra salvedad. Y acá, por ejemplo, las salvedades, ¿tá? Uno de los ejemplos acá que podemos mencionar es, bueno, el tema del coste del inventario, recuerden, vieron que acá justo pone ese ejemplo en la NIA, también la NIA 705, o podemos también, digamos que no pudimos obtener evidencia sobre, no sé, alguna cierta inversión, ¿tá? O la inversión, digamos, que tiene sobre otras empresas, las tienen evaluadas al costo y según la normativa es a BPP, ¿sí? Valor patrimonial proporcional. ¿Tá? Ahí hay una diferencia que es material, pero solamente tenemos un error ahí, puntual, ¿tá? En las inversiones y en el impacto que tienen estos resultados. ¿Tá? Es un error material, pero no penetrante, entonces la opinión es con salvedad. ¿Tá? Ponemos el fundamento de esa salvedad y acá nuestra opinión, ¿sí? Se le pone, excepto por los efectos del hecho descrito en el párrafo anterior, todo lo demás es correcto. ¿Tá? Bueno, después tenemos la abstención. No, recuerden que abstenerse era porque nosotros teníamos una limitación a nuestro alcance, no pudimos obtener evidencia suficiente y adecuada, ¿sí? Y el importe estimado, que era un mínimo, un máximo, era un rango, ese importe estimado era material y penetrante. ¿Tá? Entonces nos abstenemos de opinar. No es algo puntual, es una error para todos los estados financieros en su conjunto. ¿Tá? Son varios puntos al azar. Al azar no, son varios puntos, ¿sí? Varias cuentas, impacten varias cuentas en varios capítulos. Eso es penetrante, por las dudas. Repasen eso porque lean bien las características de penetrante. Cualquier duda, obviamente, me consultan. ¿Tá? Y después tenemos la adversa. Esto era cuando teníamos una limitación al alcance. Y la adversa era cuando encontramos errores materiales, ¿sí? Diferencias en criterio, falta de reconocimiento de hechos económicos, evaluación que no estaban de acuerdo con la normativa. Bueno, todo eso, si son errores materiales y penetrantes, es importante saber que es penetrante, o sea, que toca varios capítulos, por ejemplo. Lo simplifico, penetrante es cuando tengo un error, una limitación, y me impacta en varios capítulos, en varias cuentas. ¿Tá? No es que esté todo bien, salvo algo, es genérico. ¿Tá? O genérico o toca varias cuentas, como les mencionaba. Entonces ahí la opinión nuestra es adversa. ¿Tá? ¿Qué sucede? Según la línea 706, que es la que tenemos acá, ¿sí? Tenemos párrafo de énfasis, ¿tá? O de otros asuntos. El más común, ahora les comento acá, el párrafo de énfasis u otros asuntos, la línea 706. Esta también se las dejo para que puedan leerla o ver qué ejemplos hay. El más común es, por ejemplo, tengo un stock, tengo estados financieros y como hecho posterior identifico que parte del inventario que yo tenía una fecha, ¿sí? Se prendió fuego, ¿tá? Un incendio. Entonces, yo digo, bueno, no, el 31 de diciembre está todo ok, pero pongo un párrafo de énfasis
¿sí? Porque es importante que los lectores sepan, ¿sí? Más que nada en el dictamen, porque el dictamen es como la primera hoja. Aparece el dictamen y después aparecen todos los estados. ¿Ah? Si bien capaz que en las notas, en hechos posteriores, ¿sí? Va a aparecer esa información, yo ya en mi dictamen digo, está ok, por ejemplo, acá, está ok, pero le pongo un párrafo de énfasis. Cuidado, lectores, atención, ojo, es como un llamado a atención el párrafo de énfasis. ¿Sí? Está todo ok, pero pasó algo. ¿No? Un ejemplo muy común, vuelvo al caso, es el de si me prende fuego, por ejemplo. O tengo inversiones en bolsa, ¿sí? Y que me cae la bolsa. ¿No? A fecha balance estaban perfectos, pero después se cayó la bolsa y todas esas inversiones, se lo tengo que hacer un llamativo, le tengo que decir a los usuarios, ojo, miren que estos valores están ok a esa fecha, pero sucedió esto posteriormente. ¿Bien? Esto es un poco los párrafos de énfasis y otros asuntos lo tienen acá. ¿Sí? Párrafo de énfasis en un asunto. Llama la atención sobre lo presentado o revelado en los estados financieros, cuya importancia es fundamental para que los usuarios puedan entender los estados financieros. Falta de seguridad sobre un resultado futuro, litigio, ¿sí? También, acuérdense, tenemos litigios. Falta de seguridad sobre empresa en marcha. Estos párrafos se ponían mucho ahora con la época de COVID, ¿sí? Cuando teníamos una empresa que era, relacionada a una hotelera, o que estaba relacionada al turismo. Bueno, los valores a esa fecha estaban ok, pero ojo que el COVID afectó o tan importe. Los importes no se le ponen en realidad. Es un llamado a atención. Se dice, ojo que el COVID, por ejemplo, tuvo un impacto en el negocio en marcha de esta empresa. O, como les decía, los casos más generales son incendios, cómo ha evolucionado las inversiones, las cotizaciones de las inversiones que tienen. ¿No? En otros asuntos, ¿sí? A veces nosotros, si bien el dictamen no es restringido, a veces nos contratan, ¿sí? y le dan un uso restringido. Entonces, cuando nosotros sabemos que tiene un uso restringido, le ponemos en un párrafo otros asuntos, que este informe ha sido dirigido para, no sé, el Banco Central, o bueno, para algún caso particular, ¿sí? Está dirigido para ahí, ¿no? O que, bueno, fue un examen de auditoría en función de ciertas normativas, entonces otros asuntos, ¿no? Las normativas específicas sobre las cuales evaluamos o auditamos a ese cliente, ¿sí? Esto es fundamental, tener esto bien claro, los tipos de opinión, ¿sí? Tenemos 4 tipos de opinión: limpia, salvedad, abstención y adversa. Acá les digo más o menos cuáles son las mías, pero acá en este cuadro lo tienen, ¿no? Fundamental. Errores materiales, esta primera parte. Incapacidad para obtener evidencia es el concepto de limitación, ¿tá? Si son no materiales, opinión favorable. Si es material pero no penetrante, si es material el error o la limitación pero de algo puntual, digamos, es opinión favorable, con la excepción de que eso no podemos opinar. Y si es material y es penetrante, o sea, me afecta a varios capítulos, digamos, en estado de situación, tengo una opinión adversa, ¿sí? Adversa es que contiene muchos errores significativos, no voy a aplicar, ¿sí? Esos son errores, y si era con limitación, me abstengo, no opino, ¿tá? Bueno, esto les pido que presten atención, tienen las mías también, si pueden leerlas, pegarles una leída genial, les va a venir bien para hacer el práctico, ¿sí? Nos vemos en el próximo video. ¡Chau, chau, chau!